Estamos revisando, analizando la epístola a los romanos. Hemos llegado al capítulo 8. En este capítulo, el apóstol Pablo nos lleva hacia la seguridad de la salvación. Esto es maravilloso, porque él nos viene explicando a través de los capítulos anteriores la batalla espiritual que tiene cada creyente contra el pecado, la dificultad que tenemos con las concupiscencias. Cada persona, cada cristiano tiene una batalla con las concupiscencias. Los que no son creyentes no enfrentan esa batalla, porque ellos viven en delitos y pecados. Ellos están muertos en delitos y pecados. Ellos practican delitos y pecados y no les duele la conciencia. A veces sienten un remordimiento, pero no arrepentimiento. El creyente, por el contrario, tiene una lucha continua, una lucha constante para vencer, y a veces tropieza, a veces se desliza, porque la naturaleza caída del ser humano lo lleva a ese fracaso, a veces continuo. Pero el creyente se duele, continuamente está orando, continuamente está ocupado y preocupado en las cosas espirituales. Y todo creyente que está en la lucha diaria es un creyente verdadero. La Biblia dice en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así comenzamos ayer el capítulo 8. Vamos a hacer solo un repaso de la lectura que tuvimos ayer, y dice la palabra del Señor: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, pues piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Y los que viven según la carne, pues no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, pues el que levantó de los muertos a Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No debemos seguir viviendo conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, pues viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa fue la lectura que tuvimos ayer. Es una lectura pues muy clara, más bien. No es muy complicada de comprender, solo es cuestión de prestar atención y de hacerlo a la litera, es decir, así como está el texto. Ahora, la palabra del Señor continúa a partir del versículo 15 diciendo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedos, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo continúa la lectura diciendo que ya no tenemos ese espíritu que nos esclavizaba a hacer el pecado, a vivir en pecado, a estar llenos de miedo,
de que estamos sin Dios, terrores de que nos vamos a perder, de que qué será de nuestra alma, de que ya no tenemos esperanza, de que las cosas futuras nos asustan, las cosas que nos rodean nos llenan de miedos. Ya no tenemos ese espíritu de miedo. ¿Por qué? Porque hemos recibido el espíritu de adopción. Es decir, ahora podemos llamar a nuestro Dios Padre mío, Papá mío, Padre mío, Abba Padre, que significa un cariñoso papito, pero no en diminutivo, sino papito de cariño, papá mío, mi papá más cercano, eres tú. Le podemos hablar pues con esa confianza porque ya no tenemos ese miedo, sino que ahora tenemos una confianza en el Señor. Estamos cerca porque el Espíritu que hemos recibido ya no nos convierte en esclavos del miedo, sino que hemos recibido ese espíritu que nos hace hijos de confianza, hijos cercanos con el que podemos clamar, querido Padre mío. Es ese espíritu mismo que habla a nuestro espíritu y nos asegura de que somos hijos de Dios, como dice el texto. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, nos habla dentro, nos consuela, nos fortalece y nos dice, tú eres mi hijo. Somos entonces hijos de Dios, sin miedos. Y si somos hijos, pues también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que estamos dispuestos a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque hay creyentes que no están dispuestos a padecer nada. Por eso esa teología moderna de la prosperidad ha hecho tanto daño a los creyentes con eso de que yo decreto que soy millonario, que voy a tener casas y fincas y carros nuevos y este es el año de mi riqueza, de mi avaricia, este es el año en que voy a tener posesiones y voy a tener más cosas que el presidente o el gobernador o mis vecinos, codiciando bienes ajenos y todo aquello, sin estar dispuestos a tener un espíritu misionero. Los hijos de Dios tenemos el privilegio de estar cerca del Padre, pero debemos estar dispuestos a luchar y a sufrir como Cristo lo hizo por nosotros. Por la causa de Cristo hay que estar dispuestos a padecer. Estaba viendo el testimonio de un musulmán que se convirtió, llegó al Evangelio. Él dice que la familia lo abandonó, que además a ellos los islámicos, cuando se convierten al Evangelio, los persiguen para asesinarlos. Y lo más tremendo es que este hombre dice, pero ahora que conozco a Cristo, ahora que soy salvo, que mi familia me ha abandonado, que estoy solo, que me han dejado, que ellos me consideran un traidor por haber vuelto mi rostro a Cristo, por ser ahora cristiano, me persiguen para matarme, pero dice, si tuviera que hacerlo, 100 veces más lo haría, dice este hombre. Si tuviera que elegir a Cristo 100 veces más, yo lo haría, dice él, porque ahora conozco que Él me escogió, me llamó, que soy un hijo suyo y estaría dispuesto a morir por la causa de Cristo. Bueno, toda esta valentía, ese ejemplo que nos da ese varón, es para que nosotros veamos que sí hay quienes están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. ¿Recibiremos bendiciones? Sí, pero también recibiremos acoso, persecución. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero por ser hijos de Dios, pues también debemos estar dispuestos a sufrir por su causa, para también compartir su gloria. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que los sufrimientos, las angustias, las persecuciones, las aflicciones del tiempo presente, de este tiempo en que estamos viviendo, en medio de una sociedad corrompida, corrupta, malvada, que todo es contra los cristianos, todo es contra el Evangelio. Somos esa gente que ellos están pendientes de cualquier cosa que hacemos con el fin de criticarnos, acusarnos, calumniarnos. Están pendientes de todo lo que decimos para decir que estamos en contra de la paz, de las religiones mundanas y somos acusados de muchas cosas.
pero no importa. Tengo por cierto, dice el versículo 18, que todas estas aflicciones y calumnias y persecuciones y acosos y críticas en este tiempo presente no son comparables con la gloria que viene para nosotros, esa gloria que ha de manifestarse cuando el Señor nos levante y nos lleve a su presencia. Así de que vale la pena lo que hoy estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque el versículo 19 dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, la naturaleza, la tierra, las rocas, las plantas, los animalitos, el aire, el viento, las nubes, los planetas, el universo, la creación, toda la creación tiene un anhelo misterioso que no conocemos nosotros, porque son misterios de cómo la naturaleza se comunica con nuestro Dios. ¿Cómo es que la naturaleza lo hace? Pero hay una comunicación y esa naturaleza, toda la creación, anhela ardientemente aquel día en que Dios le muestre al universo quiénes son sus hijos. Porque los seres humanos, todos, aún pecadores sin convertirse, muertos en delitos y pecados, abren su boca con mofa, abren su boca con soberbia, diciendo todos somos hijos de Dios y tenemos derechos en el reino y en lo eterno. Pero el Señor, viene un día en que el Señor mostrará al universo entero, mostrará especialmente a los hombres pecadores, mostrará quiénes son sus hijos, quiénes son sus escogidos. Él lo hará. Aquel día se manifestará esa gloria de Dios en los hijos de Dios y entonces Él mostrará al mundo quiénes son sus escogidos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Toda la creación ha sido sujetada a lo vano, ha sido sujetado a la banal, a lo banal. Toda la creación está sujeta a una especie de castigo temporal, pero no por su propia voluntad, porque la creación en sí no es culpable, culpable es el hombre. El hombre fue quien pecó, no pecaron los animalitos, no pecaron los insectos, no pecó el sol, no pecó la luna ni las estrellas, no pecaron los ríos ni el mar, pecó el hombre. Y por causa del pecado del hombre, Dios sujetó a toda la creación a una especie de castigo temporal. Toda la creación pagó por causa del pecado del hombre. Salieron espinas, se quebró la tierra, se afearon muchas partes de la tierra e incluso del universo. Perdieron su propósito primero. Los animales se volvieron salvajes, los insectos se volvieron venenosos, las serpientes empezaron a atacar a los hombres y todo está patas arriba. Perdonen la expresión, todo se volteó en contra del hombre. El propósito de Dios no era esto. La naturaleza estaba a favor del hombre. La naturaleza era amiga del hombre. Había sido puesta para alimentar al hombre y para que el hombre disfrutara de la belleza. Pero a causa del pecado, la creación fue sujetada a lo banal, a lo vano. No está cumpliendo su real propósito con el cual Dios la había creado. Pero esto es temporal. Esto es temporal. ¿Por qué? Porque el Señor la sujetó en esperanza, es decir, que viene el día en que Dios la liberará. Cuando se manifiesten los hijos de Dios, cuando el Señor venga en su gloria y liberte a la naturaleza, entonces la tierra será renovada, el mundo será renovado y aquel día la naturaleza volverá a ser hermosa como en el paraíso, como en el principio de la creación. El Señor la libertará del dolor que está sufriendo. ¿Por qué? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Fue corrompida la tierra, fue corrompida la naturaleza y fue corrompido el mundo por causa del pecado del hombre. Pero el Señor la libertará y aquel día que la creación misma sea libertada de esa esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, habrá alegría no solamente en los hijos de Dios, habrá alegría en los aires, habrá alegría en los pajaritos, habrá alegría en los ríos,
habrá alegría en los mares, el sol, las estrellas cantarán, la luna cantará alabanzas, la creación toda alabará al Señor, porque así está prometido. Los mares rugirán, los ríos cantarán, los peces del mar cantarán alabanzas. Alguien dice, este predicador quizás se enlocó, quizás está chiflado. Amigos, aunque suene a metáfora, pero la naturaleza tiene una comunicación con Dios. Lamentablemente, los corruptos, los ateos y los contrarios a la palabra de Dios han hecho de eso una religión así como medio naturalista, que piensan que la naturaleza es más que el ser humano, que piensan que vale más una planta que un ser humano. Cuando un hombre pisa una planta, así sea por accidente, piensan que la planta tiene más valor que el ser humano, que un pajarito tiene más valor que un niño. No aprecian a los niños, los asesinan. Hay abortos en el mundo, las leyes promocionan el aborto, asesinar niños, violarlos, sacarle los órganos, pero multan a un hombre que mate un águila, que mate un pajarito, entonces es multado y encarcelado. Pero asesinar niños, hay clínicas para asesinar niños, para abortarlos, para matarlos, porque al ser humano le hicieron perder lamentablemente su valor. El hombre que fue creado a la imagen de Dios perdió su valor y los hombres le dieron más valor a la naturaleza. Otros incluso se inventaron religiones que adoran cuadrúpedos, animales, serpientes, plantas, árboles, adoran la creación antes que al creador. Lamentablemente, todo se volvió en contra del ser humano como castigo por causa del pecado. Pero Dios pondrá las cosas en orden. Cuando Él manifieste quiénes son los hijos de Dios y saque todo esto a la luz, los hijos de Dios adorarán con libertad y la naturaleza será libertada de su esclavitud, de su corrupción, y la tierra se convertirá en un paraíso hermoso donde el Señor reinará. Todo esto acontecerá cuando el Señor considere que se cumplió el tiempo, porque todo tiene su tiempo. Y cuando el tiempo se cumpla, la naturaleza será libertada. Porque la creación, dice el versículo 21, está gimiendo. La creación está llorando, pero esta será libertada, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, llora, gime, clama. Toda está como en un dolor de parto hasta hoy en día. Todo esto que sufre la naturaleza, que como que llora, como que gime, como que sufre, como que espera que sea libertada. Las montañas se queman, las montañas sufren, la tierra que debe dar su cultivo, su cosecha, sufre, llora. No escuchamos su llanto, pero ella está sufriendo, está gimiendo. No escuchamos al mar llorar, pero la contaminación hace llorar al mar. Los ríos contaminados, los aires contaminados, las nubes sufren. No sabemos cómo esto ocurre, pero esto ocurre. La tierra está sufriendo, el universo mismo está sufriendo, esperando la libertad gloriosa, pero esa libertad viene. El Señor va a libertar la naturaleza. Y el Señor va a mostrar al universo quiénes son sus hijos. Sus hijos adorarán con libertad como los ángeles. Y no solo sufre la creación, no solo sufre la naturaleza, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, que tenemos el sello del Espíritu, que tenemos el Espíritu Santo como una primicia, como el comienzo, como la esperanza de que nosotros que estamos gimiendo dentro de nosotros, también estamos esperando el día de la redención de nuestro cuerpo, cuando esta naturaleza humana pecaminosa y caída que nos hace pecar aún cuando no queremos, que a veces cae, tropieza y se arrastra aún cuando no queremos, será libertada a un cuerpo glorificado. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo que ya no sufre la enfermedad, un cuerpo que ya no sufre dolores y un cuerpo que ya no está obligado a pecar. Ya no será una naturaleza caída, sino que tendremos la libertad que nos dará el Señor con un cuerpo glorificado, que no está sujeto a este tiempo, a este espacio y a estas pasiones terrenales, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo?
Amados hermanos, nosotros estamos esperando algo que es real, es algo que es invisible por hoy. Hoy es invisible para nosotros, no lo vemos, pero lo estamos esperando, porque cuando nosotros fuimos salvos, recibimos esa esperanza de que un día seremos resucitados. No es esperanza de cosas terrenales. No, nosotros los hijos de Dios no estamos esperando en tener un carro, una camioneta. Los verdaderos hijos de Dios no. Lo que el Señor quiera añadir en bendiciones terrenales a nosotros, bienvenido sea. Pero no es eso lo que estamos esperando. Estamos esperando lo eterno. Esa es nuestra esperanza, lo eterno. Vamos nosotros hacia lo eterno. Nuestros ojos están puestos hacia adelante y tenemos paciencia. Tenemos paciencia hasta que el Señor decida que el tiempo se cumplió y nos dará todo lo que Él ha prometido. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estamos nosotros esperando porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es a eso que se refiere allá la carta a los Hebreos en el capítulo 11, que lamentablemente algunos toman ese texto para decir que la fe es la certeza del carro que estamos esperando, de la casa que estamos esperando, de la finca que estamos esperando y de las vacas que estamos esperando. No, no, no estamos esperando lo terrenal, estamos esperando lo eterno. La fe es la certeza de lo que se espera, de lo eterno. Por eso el capítulo 11 de los Hebreos, cuando usted lee, ve que todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento, los que vivieron en cosas victoriosas y los que vivieron derrotas y fracasos, todos murieron esperando lo eterno, mirando hacia adelante. Moisés dejó toda su gloria humana para convertirse en un luchador por su pueblo Israel. Dejó todas las riquezas y los millones que le ofrecieron en el palacio de Faraón, esperando lo eterno. Así nosotros también esperamos lo que no vemos, lo esperamos con paciencia lo aguardamos, dice el versículo 25, capítulo 8 de Romanos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Él es quien nos impulsa, quien nos fortalece, quien nos auxilia cuando nosotros no podemos más, cuando estamos cansados, cuando no sabemos ni siquiera cómo orar. Pues qué hemos de pedir como conviene, ni siquiera lo sabemos, pero el Espíritu mismo nos ayuda a orar. Él mismo dentro de nosotros, con gemidos indecibles, Él endereza nuestras oraciones, peticiones, clamores. A veces no sabemos cómo orar, pero caemos en la presencia del Señor y decimos, Señor, no sé cómo pedir por esto, no sé cómo pedir por mi familia, no sé cómo pedir por la situación de la iglesia, por mis hermanos, por mi situación personal, pero aquí estoy adorando tu nombre. El Señor sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que le interesa al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía hacia el Padre con gemidos indecibles y endereza nuestras oraciones y clamores y peticiones, pero el creyente debe orar aun cuando no sabe cómo orar. Aun cuando no sabe qué orar, debe hacerlo, porque esas oraciones son llevadas al Padre. Debe orar desde su alma, desde su espíritu debe orar, debe decirle algo a Dios cada día, porque el Espíritu Santo, Él intercede por nosotros y Él dirige esas oraciones. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. Por tanto, debemos orar, porque el Señor quiere guiarnos a esas oraciones. Él sabe cómo guiarnos, porque Él nos conoce a fondo. Él entiende qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir. Por eso debemos orar, porque el Espíritu Santo va a guiar esa oración. El Padre entenderá toda oración, porque ha dejado al Espíritu Santo que ruegue a favor de nosotros. El Espíritu Santo ruega a favor de su pueblo santo y está de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Padre, y Él dirigirá las oraciones del pueblo, de los pastores que oran, de los creyentes que oran. Y así es como sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es como lo sabemos. Esto no es para cualquier persona, sino para los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, porque esto es para aquellos
que han sido llamados con un propósito. A los que conforme a su propósito son llamados, aunque les pasen cosas malas, el Espíritu Santo las guiará para algo bueno que tiene que ver con lo eterno, con la salvación, con la voluntad de Dios, con los ministerios que nos ha entregado, con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Cada uno de nosotros tiene un ministerio que cumplir, cada uno tiene un servicio que hacer. Ministerio significa servicio, servicio de adoración a Dios, y cada creyente tiene un servicio de adoración a Dios que cumplir, así de que ninguno sea inútil. Pongámonos en las manos de Dios, que Él quiere que cada uno de nosotros funcionemos, en lugar de salir a la calle, los hombres, a ver dónde tuercen sus miradas, a ver qué hacen, qué fechoría, qué carnalidad hacen, y luego decir, bueno, somos humanos y todos fallamos. No, salgan a la calle dispuestos a ser fieles, dispuestos a servir al Señor. Las mujeres deben salir a la calle a sus diligencias, asuntos de hogar o trabajo, lo que sea, dispuestas a ser fieles al Señor, porque cada uno tiene en sus manos un ministerio que cumplir. Y aunque nos pasen cosas malas, todo será llevado y guiado para bien de nosotros y para bien del reino de Dios. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué maravillosa lectura. Puede usted aplaudir al Señor, puede aplaudir al Señor.